Bueno, estamos en una nueva entrega de Leyendo con el autor. Joaquín Algranti hoy nos va a hablar de este libro, Política y Religión. Bueno, Joaquín, lo primero que hacemos en nuestro programa es contarle a nuestra audiencia quién es el autor del libro. ¿Quién es Joaquín Algranti? Contanos, ¿quién sos vos? Bueno, yo soy investigador del CONICET, en el CEIL, en el área de Sociedad, Cultura y Religión. También soy docente de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y el libro, bueno, es el resultado de una tesis doctoral de investigación que empezó en el 2005 a raíz de una beca del CONICET y después se prolongó durante 5 años. Fue una tesis que se hizo en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Altos Estudios en Francia. Y el tema eran las iglesias evangélicas y su relación con la política. El resultado de ese trabajo fue el libro, digamos, que es una versión adaptada de la tesis. Sí, de la investigación. Es una versión más corta, pero es un tipo de investigación, digamos, como de corte académico, claramente, porque el objetivo era la defensa de la investigación. Y bueno, que fue el resultado de ese estudio en una de las principales iglesias evangélicas de la Argentina. Te hago te pido otra pequeña precisión. Política y religión. Entonces, este es un canal con identidad y abierto a la diversidad, conforme las nuevas pautas de la ley de medios. Muy bien. No nos escondemos en la objetividad, decimos quiénes somos y qué pensamos. Joaquín Algranti, ¿qué es o quién es en política y qué es o qué cree en religión? Digo, porque escribí sobre política y religión. Sí. ¿Desde dónde surge tu mirada? No, o sea, en un principio, en términos religiosos, tuve una formación católica, digamos, en la juventud, durante los primeros años, en la primaria, y después ya... ¿Qué fuiste a un colegio religioso? Un colegio religioso en la primaria, después en la secundaria ya no más, y durante la carrera ya... Hoy no sos creyente. Hoy no me podría identificar como creyente. Sí. Y eso tenía la ventaja en un punto de acercar un objeto de estudio como es el evangélico, que es extraño, digamos, para alguien que está te interrumpo un segundo. Sí. ¿Y en política, militás, no militaste, nada? No, en principio no tuve una participación partidaria. Política sí, porque te estás ocupando de las políticas sociales. Sí, bien. A ver, esto es simplemente para que, decir cuál es la subjetividad del autor. Totalmente. Y como, lo interesante es, tomando el punto de vista religioso, que vos venís, ratificás una tesis que yo tengo que lamentablemente, no sé cómo enfocarlo, justamente las escuelas religiosas forman ateos, forman no creyentes. Claro. Es una cuestión a indagar y a revisar. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Pero qué interesante, vos tenés una formación católica y terminás vinculándote, se te despierta por algo el interés en averiguar, en investigar cuál es el impacto de este movimiento evangélico en Argentina. Sí. ¿Y a dónde te va llevando esta investigación? ¿Por dónde penetrás? ¿Cómo te enterás? ¿Qué conclusiones vas obteniendo? En un principio el interés parte no por motivaciones religiosas, como te decía antes, sino por la visibilidad pública que empiezan a tener los evangélicos en las calles, ¿no? En las calles, en las plazas, en los centros, en las iglesias, y esa sensación de ver un movimiento subterráneo que está formándose, que avanza, que transforma, digamos, el entorno, y tratar de entenderlo. Y me acuerdo las primeras veces que me acerqué a una iglesia evangélica como para ver un poco de qué se trataba, esa sensación de extrañamiento en un principio, porque los cultos son bien diferentes de lo que uno puede estar acostumbrado, y la forma de expresar la fe también es distinta, y el modo en que se construyen, ¿no? Las relaciones hacia adentro es diferente. Entonces al principio esa sensación un poco de impacto cultural, decir, claro, bueno, ¿de qué se trata esto? Y que a raíz de la visibilidad pública, ¿no? Entonces más desde ese lugar, digamos, de la curiosidad, porque bueno, me parece que la religión es una fibra bastante sensible de la identidad de los pueblos. Entonces tratar de captar los cambios religiosos te permite ver un poco por dónde viene la mano, digamos, no solamente a nivel institucional, sino también en la práctica, en todos los días. ¿Y por dónde viene la mano con los evangélicos? Bueno, primero lo que habría que hacer es aclarar un poco qué son los evangélicos, porque los evangélicos es un nombre así genérico con el cual se denomina como un sector del cristianismo no católico, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la rama
protestante. Claro. Aunque el término evangélico también las iglesias primitivas eran consideradas evangélicas, porque la definición de evangélico tiene que ver con transmitir el evangelio, ¿no? Pero suele estar asociado a la rama protestante dentro del cristianismo, ¿no? Y el protestantismo tiene ciertas características interesantes que rompen con la matriz católica. Porque hay en su momento una crítica fuerte a la autoridad papal, también a la figura del intermediario, o sea, del sacerdote, esta idea protestante de que los creyentes pueden transformarse, digamos, ¿no? en especialistas religiosos. En su momento también la democratización de la Biblia, entonces la tradición protestante, en términos generales, tiene una relación mucho más práctica con la Biblia, la leen, la subrayan, la citan de memoria. Para empezar, sí. la traducen al idioma local. Totalmente. Digo, totalmente. que esto recién, siglos después, el Concilio Vaticano II creo que es el que recién también traduce a los idiomas locales las misas que se le decían en latín. Pero Totalmente. bueno, la gran revolución es que se entienda la Biblia, que se entienda el mensaje de Dios en el idioma de a quienes va dirigido. Si no era una cosa elitista, Exacto. que era para los que manejaban la jerga, digamos, por decirlo de alguna manera, que era el latín. Totalmente. Y estaba encriptado, digamos, Exacto. ¿no? Y ahí con la traducción se inicia un proceso interesante, que es que empiezan a surgir muchas interpretaciones. O sea, de pronto ya no se trata de un texto en latín manejado por un sacerdote, sino de múltiples traducciones, y las traducciones van trayendo acentos, matices, diferencias, distintas maneras de leer la Biblia. Entonces es ahí donde el protestantismo como un árbol, se diversifica en distintas ramas, bien distintas. Entonces no es lo mismo un luterano, que un calvinista, que un anglicano, que un bautista, que un pentecostal. O sea, lo que nosotros generalmente solemos denominar evangélico, en general, en la Argentina, suele estar asociado la mayoría de las veces con una denominación específica, que son los pentecostales. Bueno, ¿y qué son los pentecostales? Bueno, y los pentecostales son una rama del protestantismo que surge en Estados Unidos hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se caracteriza por un fuerte avivamiento. O sea, el pentecostal está focalizado en el Pentecostés, ¿no? Entonces, la figura del Espíritu Santo, de los dones, de los prodigios, los carismas, o sea, una forma de vivir la fe de manera bastante emotiva. Entonces, este grupo religioso surge en Estados Unidos y llega a Argentina en 1910, o sea, hace unos cuantos años, y va atravesando por distintas etapas. En un principio está más asociado como a comunidades étnicas. Y después empiezan a evangelizar y también empiezan a surgir líderes locales pentecostales. Pero lo que uno suele asociar con el mundo evangélico tiene que ver con esta forma específica, de una expresividad de la fe más emotiva, a través de la alabanza, de la oración, del don de lenguas, por ejemplo, que es algo también propio de los pentecostales, ¿no? Hablar un lenguaje que supuestamente no se entiende porque no tiene una traducción en términos humanos, sino que es un lenguaje divino. Eso es como una forma de vivir lo sagrado, ¿no? También la idea de los trances extáticos, por eso a lo mejor uno cuando va a un culto evangélico al principio se desconcierta, porque sobre el final hay un momento en donde el pastor a lo mejor le toca la cabeza a alguno de los creyentes se desmayan, o hay alguno que está hablando en don de lenguas y orando. Entonces es una forma de vivir la fe mucho más emotiva de lo que uno está acostumbrado dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene un modelo más ritualista. O incluso dentro de otras tradiciones protestantes que también son más ritualistas en este sentido, ¿no? En cambio, el evangélico se caracteriza por un fuerte elemento emotivo, ¿no? Lo evangélico pentecostal. Lo pentecostal. Sí. Sí, en realidad, digamos, me da la impresión que estamos hablando a inicios del tercer milenio. Sí. Y muchas de estas cosas se emparentan con un cristianismo inicial, ¿no? Digamos, Sí. el primer cristianismo Sí, que la era comunidad comunitario, que era una comunidad primitiva, era de pares, era de iguales, era de compartir. Total. Ahora, yo hojeaba el libro, estaba leyendo, más allá que en el segundo bloque me gustaría abordar algunos de los testimonios. ¿Qué influencia ejerce en la organización social o política esto del movimiento religioso en nuestro país, en la Argentina? Sí. ¿Cómo en tu estudio, qué vas descubriendo? ¿Cómo ves esta forma de organización celular que describís en tu obra? Bueno, lo primero que habría que decir es que los pentecostales están, desde principios de 1910, sí, van pasando por distintas etapas
Y con el retorno de la democracia se creó un nuevo escenario. Es un nuevo escenario porque se puede empezar a evangelizar en el espacio público, y porque también hay un cambio en los acentos religiosos. O sea, al principio el pentecostalismo tenía una relación de rechazo frente al mundo, como universo de peligro, de que la comunidad cristiana tiene que estar aislada de esos espacios, y hay un cambio en la forma en que es valorado el mundo. Entonces surge la idea de justamente que lo evangélico tiene que salir de la iglesia, impactar en las calles, en distintos espacios, en los medios de comunicación, en las universidades, en la élite política, también económica. O sea, la idea de llevar el evangelio hacia la sociedad. Esto es algo nuevo y a partir de la década del 80. Entonces empieza todo un proceso fuerte de evangelización en un contexto de libertad que antes no existía, porque durante la dictadura no se podía evangelizar. Entonces se da todo un movimiento fuerte de evangelización que a partir de la década del 90 empieza a coincidir con un fenómeno nuevo, que es el surgimiento de grandes iglesias, o sea, organizaciones religiosas de gran escala. Ya no es más esa iglesia de 50 personas o 100 personas, sino que empiezan a surgir grandes organizaciones religiosas, que son las mega iglesias que aparecen en el libro, ajá, que superan en algunos casos los 20.000 miembros. Entonces, sí, pero 20.000 miembros activos. Bien, 20.000 miembros que uno los puede definir según distintos perfiles de creyentes. Porque es muy interesante la definición que vos haces, porque es importante distinguir entre un tipo de pertenencia más periférica, claro, que puede ser una persona que a lo mejor va a un culto evangélico, participa de ciertos eventos, pero frente a un encuestador se define como católico, o que consume lo evangélico, pero también lo alternativo, y va también a Planeta Medita con Ravi Shankar y hace como una mezcla religiosa, y en donde lo evangélico tiene como un lugar entre otras ofertas espirituales. Distinguir esa posición más periférica, que suele ser la mayoría de la congregación, de otra posición que tiene que ver con una cierta profesionalización dentro del ámbito religioso. O sea, aquel creyente que empieza a participar de las catequesis evangélicas, que se forma, que empieza a liderar un grupo y que empieza también a trabajar y a participar hacia adentro de la organización. Joaquín, vamos a una breve pausa, sí. Terminamos este primer bloque y vamos a seguir hablando de política y religión en los márgenes, dale, que es esta obra tuya como nuevas formas de participación social. Ya volvemos. Joaquín, bueno, nos estamos metiendo, como diría Cirigliano, en uno de los 3 registros humanos. Cirigliano, un gran filósofo de cabecera para algunos de nosotros, dice que los seres humanos tenemos 3 registros, ¿no? Es decir, el básico, que es el del deseo, el de la razón y el de la voluntad. Voluntad, valores, espiritualidad. Estamos en este tercer registro, ¿no? Es decir, la integralidad son los 3. Pero hablamos de un fenómeno que nace o se empieza a expandir allá por el 1910. Creo yo, me gustaría investigarlo más, está vinculado con una avenida del que fuera presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y hay una decisión en este sentido. Pero bueno, se verá. Y hablábamos en el espacio entre bloques de que en realidad hubo etapas de bonanza y de persecución hacia estos sectores. Contanos. Bueno, uno de los puntos de inflexión tiene que ver con el peronismo, porque una de las principales campañas evangélicas estuvo a cargo de Thomas Hicks y se realizó en la cancha de Huracán, que fue uno de los principales eventos de visibilidad pública de los evangélicos, de fuerte impronta pentecostal, aunque no exclusivamente, en este contexto del conflicto de Perón con la Iglesia Católica. Y después, con las sucesivas dictaduras, los evangélicos encontraron muchas dificultades para evangelizar en las calles. Entonces eran perseguidas y también se les prohibía evangelizar a través de las radios. Entonces tenían todo un contexto de poca libertad, digamos, ¿no? Para hacer un trabajo fuerte de evangelización. Y esta es una de las coordenadas que cambia a partir de la década del 80 con el retorno de la democracia. Fíjate que aquí hay una cosa interesante, hojeando el libro encontré, vos en uno de los capítulos decís, la perspectiva de los creyentes con respecto a lo que ellos reconocen como la situación social de la Argentina y el modo de resolver los conflictos.
Y si me permitís voy a leer algún párrafo de lo que dice algún creyente, Sí. porque es interesante, son testimonios del común de la gente. Por acá alguien dice, lamentablemente el materialismo ha ocupado el lugar de Dios dentro de la sociedad. Y hoy, lamentablemente, un gran porcentaje de la sociedad es, no digo ateo, pero vive su vida a lo que te criaste o a lo que vos querés, dándole la espalda a Dios. ¿Y eso qué generó? Se perdieron los temores, Julio, miembro periférico. ¿Cuál es la lectura de este materialismo, ¿no? Es decir, de época? Porque, a ver, creo que justamente el exceso de espiritualismo del medioevo, por ejemplo, apeló a disciplinar socialmente a los pueblos a partir de la represión o la sanción del deseo, el registro básico, sexo, pecado, gula. El Dios mercado, por su parte, en esta fin del siglo que pasó y principio de este inicio de este tercer milenio, hace todo lo contrario, sublima el deseo, el consumismo, el hedonismo, como un modo también de disciplinar socialmente. Bueno, y acá este testimonio que nos habla del materialismo y de que ha ocupado el lugar de Dios, ¿cómo este grupo de evangélicos visualiza, trabaja, aborda esta cuestión del materialismo, de lo que diríamos del Dios católico y del Dios mercado? Yo creo que lo aborda en dos registros. Ajá. O sea, por un lado hay una fuerte ruptura con los valores del mundo, más vinculados al consumo, al materialismo, también al lugar de los medios de comunicación y a todo un conjunto de valores que los critican justamente por su ausencia de elementos espirituales, ¿no? Entonces hay, por un punto, en un sentido hay una ruptura fuerte con ese conjunto de valores, ¿no? Más vinculado al consumo. Al mismo tiempo, la Iglesia, en un segundo registro, ofrece hacia adentro la circulación de todo tipo de bienes de consumo, pero religiosamente marcados. Entonces no es simplemente romper con el mundo, sino que es traducir en un punto esa mercancía también en términos religiosos. Y un creyente puede tener ropa, digamos, con marcaciones religiosas, música específicamente evangélica, de rock, de chamamé, de cumbia o de otros estilos musicales. Tiene acceso también a libros específicos que hablan sobre distintos temas. O sea, todo un universo de bienes de consumo, pero con una marcación religiosa. Y esto es un elemento interesante porque lo evangélico también supone una cultura material. O sea, traducir ese mundo de mercancías, pero de forma religiosa, como un modo también de que los creyentes se vinculen entre sí y que construyan también un sentido de pertenencia. Entonces, por un lado es romper con ese materialismo del mundo y al mismo tiempo traducir, digamos, algún grado de materialismo. Algún grado de materialismo hacia adentro de la Iglesia, porque no es que la Iglesia funciona como una comunidad de ascetas, ¿no? Sino que lo que existe es justamente una búsqueda por incorporar esos medios técnicos, ¿no? Dentro del lenguaje religioso. Entonces, un culto evangélico, la música, por ejemplo, es muy distinta a una misa católica, ¿no? Porque incluyen la música de rock, por ejemplo. O la utilización. Por ahí con la católica tradicional, porque los movimientos carismáticos o los curas del tercer mundo, digamos, tienen otra forma de... Sí, pero la industria discográfica es mucho más fuerte en el mundo evangélico que en el católico y más profesionalizada. ¿Cuál es el origen de la industria discográfica? ¿Dónde se edita? ¿Qué tipo de música? Bueno, en un principio la música está relacionada como a las mismas iglesias que tienen sus editoriales. Sí, locales o están globalizadas como... Tienen sus redes internacionales, pero las mismas iglesias locales tienen sus editoriales y las editoriales construyen sus departamentos también audiovisuales. Como es el caso de San Pablo o de Paulinas, o como para hablar también de organizaciones católicas, ¿no? En el caso evangélico lo que empieza a ver es la circulación de bandas religiosas que se forman primero dentro de ese ámbito, de ese circuito evangélico, después salen y firman con EMI o con Sony, como es el caso de Rescate o Kiosco, o bandas importantes que funcionan, digamos, a nivel secular,
y que tienen sus orígenes dentro del mundo religioso. Vos en tu investigación, libro, trabajo con ISED, que termina siendo libro, bueno, nos contás o le contás a los lectores la vinculación con el poder, ¿no? Que no es nuevo en las religiones, digamos. Las religiones existen en la historia, siempre han tenido una fuerte vinculación con el poder para justamente aprovechar la estructura vertical para la evangelización o para lo que fuera. ¿Cómo visualizás esto en Argentina, este proceso que vos decís que arranca en 1910 a la fecha, en su vinculación con el poder, la periodicidad o las etapas que ha tenido, mejor dicho, su evolución y cómo se vinculó con el poder o cómo se vincula hoy con el poder, ¿no? Y yo creo que a partir de la década del 90 hay un punto de inflexión, porque lo evangélico que empieza a tener visibilidad, digamos, ¿no? A partir de la década del 80, como te decía antes, empieza a cristalizar en grandes organizaciones que son actores sociales, ¿no? O sea, y las grandes organizaciones construyen hacia adentro también espacios de participación, de circulación de discursos, de intercambio de opiniones, de mercancías, como decíamos recién. Entonces eso termina formando, digamos, un espacio de construcción de perfiles que puedan después intervenir en distintos ámbitos. El discurso evangélico no viene tanto por el lado de formar un partido cristiano, digamos, sino más por el lado de que cada creyente ponga en juego, digamos, sus valores religiosos en los distintos espacios en los que participa. Entonces, una idea de transformar el mundo, digamos, desde distintos ámbitos. O sea, que cada uno, el lugar que ocupe dentro de su vida común y corriente, digamos, en su familia, con sus amigos, en el trabajo, termine funcionando como un instrumento también de transformación religiosa. Entonces es otra lógica, no es la lógica de un partido político, digamos, que interviene en el gobierno, pero sí a lo mejor de un diputado evangélico que de pronto se alinee políticamente con el PRO, como fue el caso específico de Cynthia Houghton, o con el Frente para la Victoria también. Entonces es otra modalidad diferente. En otros países, como es el caso de Brasil, lo evangélico tiene una proyección política partidaria más fuerte. Y te bueno, pero vos justamente decís algo que a mí me hace ruido, que tiene que ver con el crecimiento, expansión, o la bisagra que produce la época en los 90. Los 90 para Argentina y para el mundo es una etapa muy, muy difícil, del reaganismo, thatcherismo y de las políticas neoliberales muy fuertes en Argentina. Y en un capítulo se habla o se hace mención dentro del libro a la cuestión de la familia. Los 90, a mi modo de ver, termina de cristalizar lo que la Argentina arranca en el 76 con lo que es la ruptura de lo que es el núcleo familiar, ¿no? Es decir, la desintegración de la familia por distintas razones, desocupación, desempleo, migración, etc. ¿Cuál es el abordaje conceptual que se hace desde los evangélicos en la etapa de los 90, en esta etapa de expansión, respecto al rol de la familia, de este discurso dominante de esa década, que es un discurso global que tuvo una fuerte penetración en Argentina desde allá, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo evangélico, digamos, pentecostal, tiene una cierta afinidad con el neoliberalismo, con el impacto del neoliberalismo a nivel de la familia, a nivel del trabajo. Porque cuando uno empieza a entrevistar a los creyentes, se encuentra con testimonios en donde hay todo un derrotero, en muchos casos, de crisis familiares, laborales o personales, o puntos de inflexión a nivel de la trayectoria individual que llevan a la conversión. Entonces, desde lo evangélico hay un trabajo muy efectivo con esas formas de violencia y sufrimiento social a las que se vieron expuestas las personas durante esa década. O sea, el discurso evangélico y la práctica era un espacio, digamos, de contención, de formación, también de bolsa de trabajo, de contactos, de capacitación. O sea, un ambiente que en un punto funcionaba como un resguardo en el marco de un contexto social muy, muy duro. Entonces, cuando uno prende el grabador y empieza a entrevistar, se encuentra muchas veces con trayectorias en donde el punto de llegada al Evangelio, ¿no? El punto donde la persona se acerca a la iglesia por primera vez,
está relacionado con momentos de crisis personal, que son también momentos de crisis social. O sea, como dos cosas que van juntas. Me hace ruido otra cosa. Vos hablas de afinidad con el neoliberalismo, ¿no? Sí. Y me viene a la memoria alguna desgraciada aseveración que escuché alguna vez de otros sectores religiosos que justamente prohijaban los golpes de Estado porque creían que era cuando crecían las vocaciones religiosas y justamente denostaban la militancia política porque decía que le robaba participantes, ¿no? Claro. Y esto me sonó, esto de la afinidad con la crisis de los 90 me sonó parecido, Sí. Aunque los actores eran diferentes, lo que estoy mencionando, Es ¿no? que yo creo que sí, porque el problema tiene que ver con una cierta agotamiento de los sentidos políticos en ese contexto, en donde lo religioso aparece muchas veces como un sustituto, en el sentido de canales de participación, de formación, de encuentro. Y justamente esta época, ¿no? O sea, segunda mitad de la década del 90, que se vayan todos, el 2001, Claro. digamos, justo ahora es como se revirtió este proceso, Sí. claramente con el kirchnerismo, que apuesta a una fuerte politización de la sociedad. Pero antes de eso, o sea, en plena, digamos, decadencia de esa matriz más neoliberal, también se da de la mano con un agotamiento de los sentidos políticos. Y eso también conduce en un punto a acercarse al discurso religioso. Y más todavía el evangélico, que tiene un tono fuertemente profético en relación a lo que está por venir y a la transformación y al cambio del mundo. Entonces, esa relación entre sentidos políticos en decadencia, hacia finales de la década del 90, y por otro lado un ascenso de otros sentidos religiosos fuertes, o sea, tienen estas relaciones que decíamos de parentesco o de afinidad. O sea, uno no puede pensar lo evangélico sin contextualizarlo, como vos decías, en este marco de crisis de ciertas instituciones fuertes, como es el caso de la familia o también la política, y con el impacto, ¿no?, de esas consecuencias en la vida personal. Bueno, nos quedamos pensando, nos quedamos reflexionando que para esto son estos programas. Como dice un gran amigo nuestro, que es un militante de toda la vida, Pancho Gaitán, él dice que cuando relata su historia, que es una historia de militancia de toda la vida, sí, él hace su aporte, su visión a la verdad, que no quiere decir que sea la verdad. Bueno, creo que hoy nos hiciste un aporte a la construcción de una mirada sobre un fenómeno con el que convivimos y que me parece que amerita seguir profundizando, y seguramente, si vos podés, te invitaremos para continuar charlando de esto de política y religión, porque bueno, hay mucha tela para cortar entre el materialismo, el Dios real, el Dios mercado, la espiritualidad, la familia. Joaquín, gracias, y bueno, decinos que como cierre un comentario final sobre este aporte tuyo, ¿qué expectativa tenés respecto al mismo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y la posibilidad, digamos, de participar de espacios de difusión y comentar a lo mejor textos que son más estrictamente académicos y poder tener esta pata más de difusión y divulgación. Yo creo que la expectativa del libro tiene que ver con visibilizar nuevas formas de expresión religiosas y entenderlas en su alcance y su capacidad de impacto dentro de la sociedad. Y en ese sentido romper con muchos de los prejuicios con que muchas veces los medios de comunicación caracterizan a los objetos religiosos, ¿no? Y que lo construyen desde una visión confesional, pero solapadamente confesional. Te confieso, y ya nos vamos, que nos interesa rescatar, además de la convicción íntima de cada uno, el libre albedrío de cada uno, la fe como una cuestión cultural. Bueno, este ha sido un aporte a la fe como cultura en una de sus facetas. Joaquín, muchas gracias y bueno, nos vemos en un próximo Leyendo con el Autor. Dale, con todo gusto.